Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. En la primera lectura, que es del libro de Deuteronomio es el quinto, o sea, el último libro del Pentateuco. Deuteronomio quiere decir segunda ley, es decir, recapitulación y ampliación de la ley de Moisés. Pues ahí Dios dice, por boca de Moisés, que suscitará un gran profeta después de Moisés. En un momento de la historia, Dios habla a su pueblo por medio de profetas. Profeta, ¿quién era profeta? Profeta era el inspirado por Dios, el que recibía visiones o sueños en los que Dios se le manifestaba. Anunciaba no su propia palabra, sino la palabra de Dios. Es decir, por inspiración o por otras manifestaciones como sueños y visiones. Y no todos hablaban sobre el futuro. Uno entiende la profecía como si fueran predicciones para el futuro. No, también sobre el presente que les tocaba vivir. Dios hablaba al pueblo por bocas de estos hombres. Ellos no elegían ser profetas, sino que Dios los llamaba. Y su espíritu los arrebataba. Y no era el espíritu de Dios, ¿no? Y no raras veces los mandaba a predicar en contra de la propia voluntad. Los mandaba a hablar al pueblo que se desviaba de la ley divina. Les mandaba a hacer penitencia. Les hablaba de la venida del Mesías. Les hablaban de las verdades eternas. Los profetas que ya aparecen en la época de los patriarcas siguen apareciendo hasta la venida de Cristo. El profeta nunca contradecía la ley y por lo contrario denunciaba su incumplimiento y las infidelidades como la hipocresía en el fingimiento de la obediencia. Como digo, el profeta habla lo que Dios le manda. La palabra que pronuncia no es suya, sino de Dios. Pero Jesús, el Hijo de Dios, es mucho más que un profeta, puesto que es la misma palabra de Dios que ha asumido la humanidad. Cuando Jesús habla, es Dios quien habla, en su persona divina de Hijo. Por eso, a partir de la encarnación, de la primera venida del Mesías, Cristo, que es el Dios encarnado, ya no hay profetas, como en el Antiguo Testamento. El último es el Bautista, que cierra el Antiguo Testamento para abrir el Nuevo, anunciando al Mesías, al Salvador esperado. A partir de ese momento, Dios no habla por medio de profetas, sino que habla Él mismo en Jesucristo. Jesucristo ahora habla por medio de la iglesia. La iglesia verdadera es la iglesia profética, que anuncia la verdad, denuncia el mal y por Cristo libera al hombre. Por eso la liberación de los demonios del Evangelio de hoy es también una acción profética del Señor, puesto que la iglesia libera a los hombres en el nombre de Jesucristo y por la autoridad de su Señor. No solo santifica a la iglesia a través de los sacramentos,
sino que también libera. El bautismo libera de todos los pecados, la penitencia, es decir, el sacramento penitencial de los enfermos, y por los sacramentales, el exorcismo, el agua, la sal, los exorcizados, los objetos religiosos. Son protección y a veces son liberación también, el exorcismo por supuesto. La Iglesia enseña con autoridad, con la autoridad de Jesucristo, y libera por medio de la autoridad que le confirió el Señor. La Iglesia, como la Virgen de la que habla San Pablo en la segunda carta, que es la carta a los Corintios, en la segunda lectura, debe estar totalmente dedicada a las cosas del Señor. Quien se dedica exclusivamente a Dios no tiene el corazón dividido. El casado o la casada, dice el apóstol, debe contentar a su cónyuge, ocuparse de su familia. Y si se dedicara a Dios, tendría el corazón dividido entre su hogar y la iglesia, digamos. Eso es lo que ocurre con los sacerdotes casados, que fueron ordenados después de haber contraído matrimonio. Es lo que sucede en la realidad. No digo todos, pero aclaro que los ortodoxos y los grecos católicos, o sea, católicos rito bizantino, pueden ser ordenados estando ya casados. Lo que no pueden, en cambio, es casarse una vez ordenados. Y de ahí también, claro, viene la sabiduría del celibato. El sacerdote que no tiene su corazón dividido, sino totalmente vuelto al Señor. Algunos creen ingenuamente que si los sacerdotes se casaran no habría escándalos de curas amancebados. Como decía el cardenal Ratzinger, si se suprime el sacerdocio por ese motivo, el próximo problema será el divorcio. La Iglesia llama a la castidad porque Dios da la gracia y ella misma es casta. Por eso no debe buscar ni honores ni prestigio, sino estar solo comprometida con el Evangelio que anuncia y que salva. La Iglesia recibe el mandato del Señor de llevar la buena nueva a todos los hombres, hasta los confines de la tierra, y a bautizar, y a celebrar la Eucaristía en todo lugar y en todo tiempo. Esa es la verdadera Iglesia, la que obedece a su Señor, al mandato que Jesucristo le dio, la que no silencia su voz profética en medio de un mundo pervertido, la que dice que no hay que anunciar, que no hay que evangelizar, aunque no lo diga así, sino que no hay que hacer proselitismo, no es la Iglesia fiel a su Señor. Es la que sigue al mundo y a los gustos del mundo. Es la Iglesia de los falsos profetas y de los falsos maestros. Es la no Iglesia, la anti-Iglesia, la que busca complacer al mundo al precio de la apostasía. Al final de su discurso, en la lectura de hoy, Moisés advierte contra los falsos profetas cuando dice: el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Morirá, agregamos, de muerte eterna, irá a parar al infierno. Moisés, cuando les presenta la ley al pueblo, eso está en Deuteronomio también, les preguntaba a los hebreos si había alguna nación tan grande que tenga dioses tan cercanos, así como Yahvé está cerca de ellos cuando lo invocaban. Pues nosotros, el nuevo Israel, podemos decir que sí, claro, que Dios hizo aún más cercano por medio de su encarnación. Está tan cerca de nosotros que más sería imposible. Esa cercanía que nos penetra es la Eucaristía. La Eucaristía es Dios que responde a su pueblo. Es ese Dios que no está fuera de mí, sino en mí. Que Él mismo se hace infinitamente cercano, que llama al encuentro y a permanecer con Él. Decir Eucaristía es decir presencia del Señor. Y decir presencia de Cristo es decir adoración. Es cierto que hay una presencia difusa de Dios sobre todo lo creado. Dios está en todas partes,
o más allá de la noción de partes. Pero solo en el cielo, en la Eucaristía, está presente con toda su humanidad y su divinidad. La Eucaristía es la presencia única, real, viva, verdadera, sustancial, eficaz y poderosa de Dios entre nosotros. Tras los velos eucarísticos está Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Nosotros estamos llamados a no quedarnos del lado de acá de esos velos, sino superarlos por medio de la fe, de esa fe que recibimos y debemos con nuestras oraciones, nuestras súplicas, acrecentar. Cuando superamos los velos, cuando vamos más allá de las apariencias del pan y del vino que fueron ya consagrados y descubrimos a Dios Todopoderoso, entonces caemos de rodillas para adorarlo. Ante la presencia de Dios en la Eucaristía, ante el Dios con nosotros, el Emmanuel eucarístico, nuestra respuesta es la adoración. Pido entiendan que si repito algunas cosas es porque tanta confusión hay y es importante recordar las verdades eternas. ¿De dónde viene la Eucaristía? En primer lugar, de la encarnación del Verbo Eterno y luego de su sacrificio en la cruz. Esto debemos metérnoslo bien adentro, en la cabeza y en el corazón. Lo digo porque acabo de ver un degrado, uno más, de la Eucaristía, que provoca bronca, una gran bronca y una gran tristeza. A un sacerdote en Italia en estos días se le ocurrió poner una larga mesa para celebrar la misa y sentados estaban los catequistas y ministros extraordinarios de la comunión. Y les hizo representar la misa y todos encantados. Salieron, se sentían los apóstoles, pues lo que hizo fue una aberración. Ante todo, hacer participar a laicos de una parodia de altar, porque en realidad era una mesa. Luego, y además estaba concebido como mesa de la cena, luego reducir la Eucaristía a una comida convivial y dejando de lado lo más importante, el sacrificio de la cruz. Ha sido una sacrílega pantomima, una imitación burlesca de la Santa Misa. Además, ya entré en de aclarar, la Eucaristía no es un símbolo. Símbolo, por ejemplo, es una bandera de una nación que representa justamente, que simboliza a la patria, a esa nación, pero no es la nación. La Eucaristía, en cambio, es signo sacramental, signo de la presencia del Dios vivo. Signo, por ejemplo, es el humo, ¿no? Yo veo el humo y sé que ahí hay fuego, signo de que hay fuego, además de que hay humo. Yo veo el pan eucarístico, lo percibo con mis sentidos, pero sé que es signo de la presencia de mi Señor. Que ese pan no es pan, sino Jesucristo vivo y en su gloria, que yo no alcanzo a ver. Lo que percibo va más allá de mi percepción, es signo de la persona divina de Jesucristo. ¿Y por qué sé que ese pan consagrado, que esa hostia es Jesucristo? Bueno, porque es la fe de la Iglesia, porque Él lo dijo, esto es mi cuerpo, porque Él agregó, haced esto, es decir, que yo, sacerdote, estoy haciendo. Y mandó que lo hiciéramos en su memoria. Y así, desde entonces, ininterrumpidamente, los sacerdotes, obedeciendo a nuestro Señor, o sea, en la obediencia de la Iglesia, consagramos el pan y el vino y la Iglesia hace a la Eucaristía. Y por otra parte, la Eucaristía hace a la Iglesia, porque sin Eucaristía no hay Iglesia. Y desde siempre la Iglesia adora a su Señor en la Eucaristía. Y lo adora con su cuerpo y con su espíritu. Es decir, el acto de adoración es espiritual, interno, y gestual, externo, es todo uno. El hombre, queridos hermanos, es más grande y sabio de rodillas ante Dios. Porque el hombre que se postra en adoración ante Dios no se inclinará ante ningún poder de la tierra por fuerte que éste sea. Porque a quien se humilla, Dios lo exalta.
Porque quien adora emula al Maestro, a Jesucristo, quien desde su humanidad permanentemente adoraba al Padre. Estamos todos llamados a la adoración. Estamos todos invitados a ser adoradores, porque la adoración, si somos creyentes, es un deber. Un dulce y natural deber hacia quien es Dios y nos ama de amor eterno. Y como Él no deja de ser Dios, así tampoco nosotros debemos dejar de adorarlo. La adoración, en un sentido estricto, no es una devoción, no es un agregado, no es un lujo, sino una prioridad, diría el Papa Benedicto, una prioridad absoluta, una necesidad vital. Y la adoración perpetua es un don supremo que deriva del don primero, que es la Eucaristía. Adorando, el hombre se dignifica y crece espiritualmente y crece en su humanidad. Adorando se acerca al cielo. La adoración perpetua acerca el cielo a los hombres. Le abre una puerta, esa puerta al cielo permanece abierta, para que quien quiera pueda allegarse y adorar cuando quiera y cuanto quiera. Esa adoración perpetua es el faro de luz en esta noche del mundo. Y es faro porque Cristo, como en Belén recién nacido, alumbraba la noche de la primera Navidad, siendo adorado incesantemente, también incesantemente ilumina al mundo. Por la adoración recibimos la paz y la alegría que solo Dios puede dar. La alegría, igual que la paz, es signo de la vida en Dios, de la experiencia de su cercanía y de que Él guía nuestras vidas y las protege. Pues bien, sabemos que el que adora le es aliviada la vida, ¿no? Encuentra alivio, encuentra paz en su corazón. Experimenta que adorar es reposar en el corazón de Cristo y recibe gran sosiego y fuerzas para continuar. Vayamos, queridos amigos, todos a adorarlo al Señor. Y como pedía el Santo Padre Juan Pablo II, que nuestra adoración no cese nunca. Alabado sea Jesucristo.